segundito. Así. Vamos a darle lectura entonces a la oración de hoy, el último viernes del mes y penúltima semana. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice la oración de hoy 28. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos hijos de la noche ni de la oscuridad. Por lo tanto, no debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5 al 6. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque podemos ser tus hijos. Te agradecemos que por medio de tu Santo Espíritu nuestros corazones puedan entender que somos tus hijos, aun cuando todo a nuestro alrededor se vuelve difícil y somos asediados por la oscuridad. Seguimos siendo tus hijos, aun cuando a menudo no vemos cómo continuar y parece que nos despojan de todo. No dejamos de ser tus hijos, incluso cuando el pecado y la muerte nos rodean y nos acusan de estar equivocados, todavía incluso somos tus hijos. Como hijos tuyos, nos encomendamos en tus manos. En toda nuestra vida, en todo nuestro trabajo y actividades, vivimos de lo que recibimos de ti y nos regocijamos en Cristo nuestro Salvador. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ok, aquí llegaron los compañeros. Sí, claro. Era mientras, para no comenzar así de una. Un segundito y ya puedes irlo haciendo mientras yo termino de tomar asistencia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder del Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió de los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De allí venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Los misterios que vamos a contemplar hoy son los misterios dolorosos. El primero es la oración de Jesús en el huerto.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro pan nuestro de pan cada de cada día, día, perdona perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como también nosotros nosotros perdonamos a perdonamos a los los que que nos nos ofenden. ofenden, No nos no dejes caer creas. en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la Ahora hora de y en nuestra la hora de muerte. nuestra Amén. muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, piedad y misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Eh, En el nombre del Padre, nombre del del Hijo Padre, y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Ok. Bueno, ya les compartí aquí mientras estábamos en el rosario, les compartía en el chat parte de las pizarras que vamos a trabajar hoy. No alcancé a organizarlas todas, hay unas figuras que no se dejan copiar. Pero bueno, pienso que las que les compartí son las que vamos a trabajar en el día de hoy. Vamos a contextualizar primero antes de comenzar cualquier cosa. Como estamos en el tema de química orgánica, ya hemos venido organizando algunas situaciones, entre las cuales está la identificación de las clases de cadenas, los tipos de enlaces con sus sufijos específicos, ano, eno, ino, si es abierto, si es cerrado. Podemos diferenciar entre funciones orgánicas, cómo se nombran, y también estuvimos pendientes de diferenciar entre los estados electrónicos del carbono, que sería el fundamental o basal y el excitado. ¿Qué nos queda? La última partecita que nos queda ya de este capítulo es relacionar cómo se forman en realidad esos enlaces simples, dobles, triples con respecto a los radicales, porque los radicales son los que se van a unir a las cadenas ramificadas, y esas cadenas ramificadas las vamos a ir nombrando en virtud de algunas funciones y el cumplimiento de algunas reglas, como por ejemplo esta que les voy a mostrar acá. Estas fueron las gráficas que no pude copiar, de pronto ya para el próximo viernes sí. Estas reglas que voy a ir explicando. Ya esta fórmula ustedes la tienen de los que son isómeros. Hay que explicar, por ejemplo, cómo se hace para nombrar alquenos y alquinos ramificados, cómo se hace para nombrar alcanos, en fin, ¿verdad? Y estas reglas hay que irlas explicando, pero no las voy a explicar antes porque necesito comprender por qué es que un alcano abierto tiene tantos hidrógenos en comparación con un alcatrino cerrado, por ejemplo, que es el que menos hidrógenos tiene de todos y que no cumple con isomería molecular de acuerdo a las anteriores distribuciones. Incluso estuvimos hablando de los tipos de rompimientos, de los radicales, en fin, todas esas cosas ya las hemos ido abonando, pero esto no lo hemos explicado. ¿Ves? En ese sentido hay un punto en vacío. El punto en vacío es, profe, pero es que yo estoy en el grupo tal del pre-ICFES y allí usted estuvo explicando algo de hibridación. Claro, en ese momento fue muy rápido, pero acá lo vamos a hacer con más detenimiento. Por ejemplo,
El término hibridación es casi que exclusivo de biología. En biología me explican el cumplimiento de las populares leyes de Mendel, con algunas excepciones, me explican cómo sacar la frecuencia, cómo sacar los porcentajes, cómo trabajarlos en fracciones, cómo predecir lo que se va a obtener, en fin. Sí, pero eso es en biología. Sin embargo, en biología me dicen que la hibridación es el resultado o el proceso por el cual dos individuos de especies diferentes sostienen relaciones sexuales y obtienen descendencia. Entonces esa descendencia se va a parecer a alguno de los dos, pero con la condición genética de no ser fecundable, ¿cierto? En la mayoría de los casos. Eso es biología. Pero en química guarda más o menos el mismo parecido en definición. Me dicen que se habla de hibridación cuando en un átomo, en este caso el carbono, se mezcla el orden de los electrones. Ojo, de un nivel inferior pueden pasar a un nivel superior o al revés. Todo lo que salta puede regresar. Todo lo que sube puede caer. Ley de la gravedad, ninguno escapamos a eso. Entre orbitales, asumimos que todos orbitales son diferentes. Hoy vamos a recordar cómo es la forma de los orbitales, por qué los subniveles tienen los valores que tienen, cuántas formas hay por trabajar una configuración electrónica, de qué depende la forma de esos orbitales, cómo se forman esos enlaces. El primero en hablarnos de eso es un señor que ustedes conocen por química de grado 10, el señor Linus Pauling. Fue el autor inicial de ese concepto, hibridación del carbono. ¿Por qué decimos que es un viejo conocido? Porque cuando a nosotros nos explican distribución electrónica, me tienen que hablar de los 5 principios básicos que manejan esa demostración. Que me tienen que hablar de Moller, diagrama de Moller o energético, me tienen que hablar del principio de exclusión o regla de Pauling, me tienen que hablar de la regla de Hahn, me tienen que hablar del principio de distribución de Lebov y me tienen que hablar de la multiplicidad electrónica, ¿verdad? Como 5 referentes importantes. Además, es un viejo conocido nuestro porque hablamos de la regla del octeto y Pauling fue coautor de esa regla del octeto, ¿verdad? Linus Pauling. ¿Con quién? Con Lewis, ¿cierto? Pauling y Lewis se les debe la regla del octeto. Sí, profe, pero ¿y eso qué? ¿Eso para qué me sirve? Primero recordemos varias cositas del carbono. Número 1, su número atómico es 6. Es decir, es el 6º elemento en la tabla periódica. Es como si yo dijera el número 13 de la lista, fulano de tal. El número 29, fulano de tal. El número 6, fulano de tal. Entonces, el 6º elemento en la tabla periódica es el carbono. Sí, profe, pero para yo aprenderme 118, no, yo no estoy diciendo que te los aprendas de memoria. No es necesario aprenderse eso de memoria, pero sí ubicarme en qué sector está, a la izquierda, al centro, a la derecha, arriba, abajo, en la mitad, ¿a dónde está? ¿Verdad? Entonces, número atómico, 6. Su masa atómica es el duplo. Pero usted también recordará que el carbono tiene 3 isótopos, es decir, 3 maneras distintas de existir el carbono como elemento químico. Un carbono de masa atómica 12, otro carbono de masa atómica 13 y otro carbono de masa atómica 14. El más abundante es en orgánica, es el de masa atómica 12, que es el que se toma como referencia para todos los cálculos de los ejercicios que tengan que ver con el carbono, de masa molecular y demás. Además, recordemos también que el chico carbono está en la segunda fila de la tabla periódica. En la segunda fila, que comienza a la izquierda con el segundo elemento del grupo 1, que es el litio. Luego sigue berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Esa es la segunda fila completica. 8 elementos en total. 8 elementos en total. Sí, pero ¿eso qué? Bueno, resulta que como me hablan de mezcla, esas gráficas no las vamos a explicar todavía.
ni esto que bajé del libro que ustedes tienen. Me dejó copiar. Lo que sí necesito que usted recuerde que según grado sexto, séptimo, en fin, me hablan de los 7 niveles principales de energía. No voy a necesitarlos todos, voy a dejar aquí solo hasta el 4, porque estoy trabajando el número atómico del carbono, que es 6. ¿Qué más nos dijeron? Nos dijeron que en el primer nivel hay un único subnivel. Sí, pero no me explicaron por qué. Solo me dijeron, en el primer subnivel, y el primer subnivel es ese, por eso va el primero. Falso. A ese cuento le hace falta 99%. El 2 tiene 2 subniveles. ¿Cuáles son los 2 primeros subniveles? El S y el P. Falso. Solo hace falta 99% de explicación. 2P. El tercero tiene los 3 subniveles. ¿Cuáles son los 3 primeros? Fulano, sutano y perencejo. Y yo me quedaba contento hasta ahí. Claro, porque creí que eso no es importante. Creí erróneamente en que eso no es importante. Y en el cuarto, en el cuarto están los 4 primeros subniveles. En orden, no se les olvide, el S, el P, el D. Sí, profe, pero ¿por qué? No sé, sigamos. No, mentiras. Ese cuentecito le hace falta un pedazo y bien largo. 4D, 4F. Hasta ahí yo contento, porque entendía que habían 4 subniveles y que los subniveles los íbamos ubicando de acuerdo a los niveles. Error. Eso no es así. Pero no lo explicaron con 7, profe, con 7. No 4. No. Con el de 7 no lo necesitamos porque recuerda que estamos trabajando desde el carbón, número atómico 6. Vale, entonces no es necesario recordar todo eso. Voy a escribírselos aquí en la esquinita. Estamos trabajando el carbono, que es Z6. ¿Qué más me dijeron? Me dijeron que distribución electrónica la podíamos trabajar de 3 maneras diferentes. Un ejercicio lo podía trabajar de 3 maneras diferentes. El primero, el que manejamos casi que la mayoría, es la distribución electrónica general. 1S a la 2, 2S a la 2. Eso me dice cosas, pero no toda la información que desearíamos. La segunda manera de trabajar esos ejercicios ya es un poquito más aterrizadita, un poquito mejor, que es la de coordenadas. Aquí tengo que basarme en la matemática clásica en virtud de los orbitales, en virtud de los giros, en virtud de las coordenadas, en un plano cartesiano, empezando por ser dimensional, X y Y. Y la tercera manera, que proviene de las 2 primeras, es la manera gráfica, en la cual me fundamento en el número cuántico número 4, porque hay 4 números cuánticos. ¿Cuál es ese? Que me dice el giro y el spin del electrón. Esto no es química, esto es física clásica, porque es movimiento de partículas y en este caso electrones. Aquí no hay química, esto es física. ¿Cómo se mueven las partículas? Eso lo aborda la física. Ajá, ¿y qué? ¿Qué más me dijeron? Cosa que necesito. Que existen 4 subniveles. Claro, el S, el P, el D y el F. Es más, me dijeron que cada uno tiene una capacidad, que el S cabe en 2, que en el P caben 6, ¿qué? Electrones, en el D caben 10 y en el F caben 14. Vamos a ponerlo aquí esto lento, porque necesito que me entiendan, no que repitas este montón de cosas allí. ¿Y eso para qué me sirve? Por ejemplo, 2, 6, 10 y 14. Ahora sí viene la pregunta y está la participación activa. Ya hice la definición del trabajo colaborativo. Mire que está la columna llenita. Profe, lo inventó. Profesiones de nosotros. 11A, perdón. Está por aquí cerquita, no te preocupéis. Aquí oyendo un cuentecito. Me ubiqué mal. Teníamos el compromiso, bueno, ya lo hice también, miren. Perdón.
Perdón, no lo he terminado, qué pena con ustedes. Me hacen falta los primeros, comencé al revés. Los últimos los tengo aquí, trabajo colaborativo. No sé, pero supongo que la participación para los que faltan, ¿cierto? Porque hay bastantes que faltan. Claro. Por eso les decía, la participación está abierta desde que comenzamos clase, ¿ok? Por ejemplo, usted puede participar ahora. Si usted recuerda de dónde salen los valores del 2, del 6, del 10 y del 14, sería fabuloso. ¿Quién me dice a mí cómo me explican que en ese caben solo 2? ¿Por qué no puede ser 0,8? ¿Por qué no puede ser 2,1? ¿Por qué no puede ser 1,5? Profe, ¿de dónde sale el 2, el 6, el 10 y el 14? Sí, señor. ¿De dónde? ¿Cómo demostramos esos valores? De pronto se me olvidó cómo demuestro eso. Aquí la idea es recordar. ¿Por qué? Porque voy a necesitar, ahorita que les empiece a, por ejemplo, ¿qué tal yo empezando por aquí? No me gusta empezar por supuestos. ¿Qué tal? SP3, profe, ¿SP3 qué significa? Ah, sí ves, y ahí voy a tener un problema. Profe, ¿y ese a la 2 qué significa? Sí, dime. Un momentico, yo regreso aquí para mirar quién me habla. ¿Quién me habla? Tulia. Ah, dime, Tulia, dime. Pues, profe, yo sinceramente no recuerdo bien de dónde salen, pero sé qué significa se dice subíndice, bueno, el numerito que está arriba. Usted sabe que cada letra tiene un máximo. Sí, entonces, tiene cierto, o sea, dependiendo del número que tenga, siendo menor a su capacidad, pues ese va a ser el número de electrones, si mal no estoy, o sea, según como está ubicado en la tabla periódica, ese va a ser. Bueno, ok, entonces recapitulemos. Una distancia, un promedio entre lo que puede almacenar esa órbita con respecto al núcleo. Bueno, empecemos entonces como dice el cirujano, vamos por partes, y como dice el dermatólogo, vamos al grano, ¿cierto? Mire, estos números en rojo son los niveles principales de energía, que son los 7 períodos de la tabla periódica, las 7 filas. Ese es el número cuántico principal, N, que decían el año pasado, número cuántico principal. Pero esto es un subnivel, y este subnivel lo propone el número cuántico secundario. Entonces, Moller, ¿qué hizo? Perdón, vamos a hacer esa L bien, una L minúscula. Moller, que fue el que describió el diagrama energético, me explica la unión de niveles y subniveles. Niveles y subniveles. Pero este diagrama de Moller sale en un número atómico reciente, como elemento fundamental, teórico. Antes de ese número cuántico último, o modelo atómico último, existieron otros modelos, entre ellos el de Bohr, Niels Bohr. Y también mencionaremos a Rutherford, y por qué no a JJ Thomson, y por qué no a John Dalton por su teoría atómica, que es un modelo, y por qué no a Leucipo y Demócrito como filósofos griegos antes de Cristo, que empezaron a hablar de este término, y que el término átomo fue trabajado por un filósofo, Erasmo de Samos, en virtud a que cogió un papiro. El término átomo sale de allí. Es más, el término átomo es impreciso como unidad estructural material. ¿Qué significa el término átomo? Si yo me voy a lo que me dice Castellano, el término, mira, el término átomo, el prefijo a es sin, y tomos, división. ¿Sí ve? Erasmo de Samos utiliza ese término para decir, después de aquí yo no puedo seguir dividiendo. ¿Y qué él estaba dividiendo? Un papiro, una hoja en la que escribían, me perdonan la comparación, los filósofos antiguos. Hizo el ejercicio, cogió, ahora hagámoslo nosotros. Cojamos una hoja, dividámoslo, y vas a ver que va a llegar un momento en el cual tú no vas a seguir dividiendo la hoja. Sí, tomos división. Y a cada una de esas divisiones que nos queda marcada a lo que doblamos la hoja, le llamó Erasmo de Samos átomo. ¿Sí ven? Es un término impreciso. ¿Y por qué es impreciso? Profe, usted me está hablando de electrones
y los electrones son una subpartícula del átomo, entonces el átomo sí tiene división. ¿Sí ve? Sí tiene división. La materia tiene división. Claro, la célula es el universo en la biología. Sin embargo, una célula, usted me habla, membrana celular, que es una división, citoplasma, que es una división, núcleo, así viste, que es una división. Entonces, esos términos son inconexos. Claro, pero yo tengo que decirle a eso a los estudiantes. De lo contrario, el estudiante sigue pensando que átomo es la parte más pequeña de la materia y que es indivisible. Oh, 2021, ¿cómo así? Si estoy hablando de la partícula de Gibbs, la partícula de Dios en física, y que puede ser creada y manipulada, ¿cómo que la materia no va a seguir dividiéndose? Claro. Y entonces la bomba atómica, ¿qué? Entonces lo que pasó en Chernobyl, ¿qué? Y todos los desastres atómicos que han habido, ¿qué? ¿Sí ves? Entonces, nivel y subnivel, principal y secundario. A nosotros nos dijeron de esta formulita, el señor Niels Bohr, físico, 2n cuadrado, que es la que me estipula por qué son 7 los niveles principales de energía y cuántos electrones caben en cada nivel. ¿Cómo así, profe? Si yo reemplazo la n, que significa número, para este contexto, lo reemplazo por 1. 1 al cuadrado, 1 por 2, 2. Entonces te decían, bueno, como en el primer nivel caben máximo 2 electrones, ¿cuáles de los subniveles tienen 2 electrones? El S. Entonces por eso que yo les decía, le hace falta un 99% a eso. ¿De dónde caramba sale ese? Ese sale porque como existen 4 primeros niveles de energía y existen 4 subniveles iniciales, no son los únicos, hay muchísimos más. Si quiere, este fin de semana, busque en Google académico números cuánticos y te asombrarás cuántos números cuánticos hay. No son los únicos 4 los que nosotros manejamos, hay muchísimos más. Entonces, ¿perdón? O sea, nosotros siempre nos enseñaron que hasta 7, del 1 al 7 los ordenaban. ¿No era así? Así, más o menos, sí, señorita. Eso es lo que estoy tratando de que recuerden. ¿Sí ves? Entonces, como hay 4 niveles principales, porque hay 4 subniveles, los que me sirven para este diagrama de Moller, se deduce una fórmula complementaria para demostrar la existencia de los subniveles, que es el número cuántico secundario o azimutal, que se trabaja con esta fórmula. 2 por 2 por L más 1. Y mira qué coincidencia. 2 y 2, la fórmula de Niels Bohr. En el tercer nivel de energía, tienen que caber 18 electrones máximo. ¿Y por qué? 3 al cuadrado 9 por 2, 18. Súmenme en forma ascendente, como decía Tulia. 18. ¿Cuántos subniveles te dan 18 sumados? Los primeros 3. 2 más 6, 8 más 10, 18. Por eso, en el nivel 3 están los 3 primeros subniveles. Y en el nivel 4 están los 4 subniveles, porque 4 al cuadrado, 16. Por 2, 32. Súmeme cuántos subniveles necesitas para organizar 32 electrones. 4, 2 más 6, 8, más 10, 18, más 14, 32. El problemita es con lo que decía Tulia. ¿Qué pasa con el nivel 5, profe? Es que aquí es donde está el cuento, porque con el 5 se me cae el candielito. ¿Cuál? 5 al cuadrado. 5 al cuadrado, chicos, se me olvidó ya esto. Por 25. Ok. ¿Por 2? 50. Ok. ¿Y usted sabe por qué en el nivel 5 me repiten aquí 5S, 5P, 5D y 5F? ¿Sí ve? Que hay ahí una brecha. No pueden ser 5, no pueden ser 4 subniveles, tienen que ser más,
Porque si yo he sumado en forma ascendente, como Tulia nos dice correctamente, esto es en forma ascendente, se me cae el carriel porque yo le debo decir a los estudiantes, no, miren, en el quinto nivel caben 50 electrones, es decir, un elemento cuyo número atómico sea 50. 5 al cuadrado 25 por 2, 50. ¿Qué hago para organizar 50 electrones? Entonces Moller me decía, comienza en forma ascendente, en virtud de diagonales. ¿Sí ves? Y empiezas a ordenar hasta cuando te dé 50 sumados los exponentes. Entonces vas a necesitar más de 4 subniveles, porque hasta aquí te da 32. Te harían falta 18 electrones más, lo cual me implica que en el quinto nivel yo necesité 7 subniveles, no 4, 7. ¿Y cuáles son esos 7? 1s a la 2, 2s a la 2, 2p a la 6, 3s a la 2, 3p a la 6, 4s a la 2, 3p a la 10 y sigo. Tengo que encontrar 7 números que me indiquen 7 subniveles y así sucesivamente. Profe, pero no me ha dicho de dónde sale el 2. Ya voy. Como el número cuántico principal es n y l es secundario, el secundario depende del principal. Y el principal, el mínimo principal es 1. Entonces, L va a costar a N, lo opuesto de más 1, es menos 1. ¿Y por qué? Porque L tiene que estar supeditado a los 4 niveles principales. Los 4 principales subniveles. Si te reemplaza la N por 1, 1 menos 1, ¿cuánto te da? Te da 0. Reemplacen 0 en la fórmula, por favor. 2 por 0, 0. Más 1, 1. Por 2, 2. Esta es la verdadera razón para que cada uno de los subniveles tenga el valor que tiene. Si estoy en el segundo nivel, ¿cuánto vale L? 1, profe. Porque 2 menos 1 igual 1, profe. Reemplacen 1 en la fórmula, por favor. 2 por 1, 2 más 1, 3 por 2, 6. Ya tenemos 2 subniveles, el S y el P. Si estoy en el nivel 3, L vale 2, porque 3 menos 1, 2. 2 por 2, 4. Más 1, 5. 5 por 2, 10. Así vistes. Y cuando esté en el nivel 4, existirá el cuarto subnivel, cuyo valor es L. Es 3. ¿Y cuál es la capacidad? 3 por 2, 6 más 1, 7 por 2, 14. 14. Claro, ahora sí entra en la ficha, de la acumulación de este diagrama de Moller, y eso lo necesito para lo siguiente. Resulta que como vamos a distribuir 6 electrones, yo comienzo. El 1s está a la 2, no hay ningún problema, porque S tiene máximo 2 de capacidad. Si estoy en el S, pero en el nivel 2, pues va a tener máximo lo mismo. Pero en el P, recuerden que estoy trabajando con 6, después del 2S viene el 2P. Entonces yo coloco aquí 2P hasta 6, que es el carbono, yo coloco un 2, sumo los exponentes, 2 más 2, 4, más 2, 6. Sí, pero esos 6 electrones generales, tengo que aterrizarlos en movimiento, porque los electrones se mueven mucho, tienen una masa extremadamente baja y una rapidez altísima, una velocidad altísima. ¿Cuáles son las coordenadas? Entonces el profesor me decía, si estoy en el subnivel S y lo relaciono con un plano cartesiano dimensional sencillo, voy a distribuir 2 electrones. Si esta es X, esta es Y. ¿Por dónde comienzo? Por la primera coordenada que está en el plano horizontal. Entonces girará uno en el lado derecho y otro en el lado izquierdo. Conclusión, ese tiene una sola coordenada. ¿Cuál? La X. Uno a la derecha y uno a la izquierda.
Pero con el subnivel P no puedo decir lo mismo, porque P tiene máximo 6. Entonces ya ese diagrama dimensional se me convierte en uno tridimensional. ¿Cómo así? El normal, plano cartesiano sencillo, X y Y. Por matemática sé que X con respecto a Y hay una intersección que los matemáticos dicen punto 0, 0. Vamos a dibujarlo aquí con vértice. Punto 0, 0. Nosotros en química le decimos a eso punto nodal, de nodo, de nudo. Allí no hay ningún electrón. Comienzo. Voy a distribuir 6, recuerde. Aquí hay al ser 1. va uno, o sea, si mirásemos como estuviese un plano, uno a X positivo, otro a X negativo, uno a Y positivo, otro a X negativo, y como ya es tridimensional, pues es como si fuese uno hacia adelante y otro hacia atrás. Exactamente. Aquí estaría la tercera dimensión. Correctísimo. ¿Cierto? Aquí estaría la Z. Entonces ya llevamos 4, 2 rojos, uno al lado derecho y uno al lado izquierdo, 2 mostazas, uno al lado superior, uno al lado inferior, y en el Z, que es negro, uno en el lado superior y otro en el lado inferior. Para no hablar de superior, inferior, izquierda y derecha, nosotros dijimos con el número cuántico spin, tercer número cuántico, spin derecho, spin izquierdo. ¿Sí ve? Spin derecho, spin izquierdo, y eso representan electrones. Entonces yo aquí, esta distribución general la aterrizo en coordenadas. Con el S no hay problema porque tiene una sola coordenada. No es necesario decir cuál es, porque sé que es la X. Además, el 1 en química no se escribe, ¿cierto? 1S a la 2, 2S a la 2, pero es obligatorio en P, en D y en F descomponer según coordenadas 2px, 2py, 2pz. Pauling, además de hablarme de la hibridación como fenómeno en el carbono, me decía, palabras más, palabras menos, cuando se tenga un orbital con la misma capacidad energética como el P, que tiene máximo 6, los electrones la llenarán o lo llenarán de uno en uno y de manera alterna, no de manera simultánea. Entonces, si hay 2 electrones, yo colocaría uno en el X y uno en el Y. Sumo los exponentes, me dan 6. Esto es lo de coordenadas, por eso Z está vacío. ¿Sí ven? Z está vacío. Me voy a ir a la gráfica. En la gráfica el 1S está lleno. Como es una sola coordenada, un solo gráfico. El 2S, una sola coordenada, una sola gráfica. Pero en el 2P es 3 celdas, 3 dimensiones. Entonces un rectángulo y lo divido en 3 partes. Y empezábamos, según grado décimo. Spin derecho, spin derecho, spin derecho y derecho. Ojo que el Z está vacío. Regreso al inicio. Spin izquierdo, spin izquierdo. Sí, pero eso no me sirve para la hibridación y no me sirve para la tetravalencia. Entonces, como a mí me dicen que los cationes quedan cargados positivamente y que los aniones quedan cargados negativamente y que hay emisión y absorción de energía, ¿verdad? Entonces, Pauling nos dice, bueno, del último subnivel lleno, que es este, en el 1S ni lo miremos porque aquí está muy cerca al núcleo. Vamos a mirar el 2S. Debería saltar un electrón y modificar esa estructura y ubicarse en el que está vacío. Por eso les decía que días en Preife que había un error en la orden. Yo tengo una pregunta. Un segundito, ya termino. Listo, un segundito, ya termino. Si yo relaciono eso con esto, este es el 1S a la 2.
Este es el 2s. Y este es el 2p. Tú sumas. ¿Quiénes se combinarán o quiénes permitirán ingresar electrones? Un orbital 2s permite ingresar un nuevo electrón, dado caso se una con hidrógeno, que es el único que tiene un electrón, ¿cierto? Hidrógenos. Se combinará con un orbital en el 2px. Cambia eso. Se combinará con un orbital en el 2py. Disculpan ahí la publicidad. Más un orbital en el 2pz. Es decir, que en el estado excitado hay cumplimiento de la primera hibridación. Si tú me sumas los 1, ya te doy la palabra, Laura. 1 más 1, 2, más 1, 3, más 1, 4. La nueva distribución es 4. De los 4 orbitales, ¿cuántos S hay? Uno solito. Entonces sería S. ¿Y cuántos P existen? 3. ¿Cuáles? El X, el Y y el Z. Ahora sí, Laurita, cuéntame. Espérate un momentico y me regreso acá a donde tenemos todas las imágenes. Dime, Laura. Profe, mi pregunta es, Dime. ¿cómo dos conceptos que son el paramagnético y diamagnético? En su estado basal, el carbono es paramagnético, pero Sí. ¿cómo sería en este caso, o sea, cuando se intercambian los, o sea, la dirección del giro del electrón? Bueno, en ese caso el paramagnetismo y el diamagnetismo, que también tienen relaciones con la capacidad de combinarse o no los elementos, deberíamos trabajarlo en función de la ubicación de los electrones y de la correspondencia con respecto a esto, Laura. Mira, si usted me dice que hay un electrón a la derecha en el eje X, el otro probablemente, recuerde que el número cuántico del que estamos hablando hoy tiene 4 nombres. Mecánico, porque la energía es cinética y potencial. Cuántico, porque está, por decirlo de una manera, está calculado de manera ascendente. Mire, está calculado de manera ascendente. Eso es cuántico. Probabilístico es porque si un electrón está a la derecha, el otro probablemente está a la izquierda. Mecánico, cuántico, probabilístico y de diversidad electrónica, porque los electrones o ascienden o descienden en niveles mínimos y niveles máximos. ¿Cuál será el nivel máximo acá? Pues P va a ser el nivel máximo por 2 razones. 1, P tiene más capacidad electrónica que S, 6. Y segundo, P tiene más posibilidades para albergar por coordenadas más electrones que el de 2s. Entonces, el paramagnetismo y el diamagnetismo se fundamenta simplemente en explicarnos por qué los elementos se combinan entre sí, más no debido a qué se combinan entre sí. Por ejemplo, si yo le dijera a usted, Lauri, mire, el primer hidrocarburo que existe es este. El primero que existe es este, CH4. No simplemente porque coincida con esta expresión, CnH2 por N más 2, no. Esa es apenas una de las razones. La otra razón es que existe porque en el carbono hay 4 posibilidades para que ingresen electrones del único elemento que tiene un electrón, y ese es el carbono. Entonces entrará uno aquí, van 2, uno aquí, van 3, y uno aquí, van 4. Obviamente que este que hice con verde, de la punta hacia abajo, es para ser coherente con la posición, porque si yo los dejo todo hacia arriba, tú vas a pensar, todos van a estar en el lado derecho.
Yo te diría no, porque precisamente está el concepto del paramagnetismo y del diamagnetismo. Si está lo que decían en décimo, localizado o deslocalizado. Un electrón o un átomo tiene electrones deslocalizados cuando es altamente electronegativo. Ejemplo, flúor, que es el más electronegativo de la tabla. Es mucho más probable que el flúor le quite al carbono que lo contrario. Así como en economía es más fácil que el Producto Interno Bruto de países como Francia, Holanda, Islandia sea mucho más fuerte en otro plano, en cualquier plano económico posible, que nuestro Producto Interno Bruto. A mayor desarrollo económico, obviamente el Producto Interno Bruto se ubica en una mejor disposición. Acá, esa fortaleza no la vamos a medir en Producto Interno Bruto, sino en electrones, que serían estos señores que tenemos acá. Este es el primer momento, el momento del enlace covalente simple. ¿Cuántos? Mínimo 4. Ah, profe, o sea que en esta fórmula, cuando hay 2 carbonos, voy a encontrar 8 hidrógenos. Yo te diría, no señor, porque esto no es como sumar manzanas y manzanas. Ah, aquí como hay un carbono hay 4 hidrógenos, si tengo 2 carbonos tengo 8 hidrógenos. Yo te diría jamás. Si hay 2 carbonos, sí o sí, tienen que haber, ¿qué? 6 hidrógenos, en virtud de la tetravalencia. Y eso ya me lo resolvieron acá en un gráfico, se los voy a mostrar y ya finalizamos, porque sé que me estoy cogiendo el tiempo de su descanso. Bueno, esto ahora no me quiere bajar. ¿Qué cosa? No responde. Ok, mire. En el caso del etano, que lo tengo aquí, no se me dejó copiar. Mírelo aquí. En el caso del etano, ¿qué ocurre? Estos 2 carbonos se unen en virtud de un enlace covalente simple. Mírelo aquí, 2 electrones se comparten, me forman este enlace. Sí, ajá, pero ¿y qué pasa con el resto? ¿Y cuál es el resto, profe? ¿Qué pasa con el resto de electrones del carbono? Porque aquí nada más está compartiendo 1. Los otros 3, ¿quiénes son? Los otros 3 deberían ser con 3 hidrógenos. Mire, 1, 2 y 3. En la forma de un tetraedro regular. Cada carbono es un tetraedro regular, pero no me indica que va a tener 4 electrones siempre. Porque aquí estaríamos analizando la figura del etano. ¿Cierto? La figura del etano. 4 minutos me la robé ahí del descanso, qué pena. Dejamos allí, continuamos en la siguiente clase. Se cuidan, por favor. Este documento, me imagino, lo bajaron. La única clase que me queda por compartirles es la de hoy. No sé si te habrás dado cuenta. Las demás clases ya las